Elecciones de 2021 en Perú, polarización y el inicio de un nuevo rumbo. Introducción, una nación dividida. El año 2021 fue decisivo para Perú, marcado por una polarización política sin precedentes, que culminó en unas elecciones presidenciales y parlamentarias intensamente disputadas. Estas elecciones no solo reflejaron las tensiones acumuladas durante años de desigualdad social, corrupción y crisis institucional, sino que también presentaron una oportunidad para redefinir el rumbo del país. Este capítulo analiza cómo las elecciones de 2021 se convirtieron en un evento histórico. Desde los antecedentes y la campaña electoral hasta los resultados y las consecuencias. 1. Contexto político y social. A. Heridas de la pandemia. En el contexto de la pandemia de COVID-19, Perú enfrentaba múltiples crisis, una devastadora pérdida de vidas, un sistema de salud colapsado, una economía en recesión y una creciente desconfianza en las instituciones. Estas circunstancias exacerbaron las desigualdades estructurales del país, haciendo que las elecciones de 2021 se percibieran como un punto de inflexión. B. Fragmentación política y desconfianza. La crisis política de 2019, que culminó con la disolución del Congreso, dejó un panorama político fragmentado. Los escándalos de corrupción y la incapacidad de los líderes para responder a las demandas ciudadanas generaron un alto nivel de descontento. Las encuestas previas a las elecciones mostraban que más del 70% de los peruanos no confiaba en los partidos políticos, lo que contribuyó a un ambiente de incertidumbre y polarización. 2. El camino hacia las elecciones. A. Proliferación de candidatos. Con más de 18 candidatos presidenciales inscritos, las elecciones de 2021 fueron un reflejo de la fragmentación política del país. Desde figuras tradicionales hasta outsiders con discursos radicales. El panorama electoral ofrecía una amplia variedad de opciones. Entre los principales contendientes se encontraban Pedro Castillo, representante de Perú Libre con un discurso de izquierda radical, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y representante del conservadurismo, y otros candidatos moderados, como Johnny Lezcano y Hernando de Soto. D. Temas clave de la campaña. Los temas centrales de la campaña incluyeron 1. Economía, con millones de personas empujadas a la pobreza por la pandemia, las propuestas sobre cómo reactivar la economía y reducir las desigualdades se convirtieron en un tema central. 2. Corrupción, los casos de corrupción que involucraban a múltiples líderes políticos fueron un punto clave en el debate electoral. 3. Educación y salud, la pandemia destacó las deficiencias de estos sectores, aumentando las demandas por reformas profundas. 4. Modelo económico, la discusión sobre la necesidad de un cambio en el modelo económico neoliberal polarizó aún más a los candidatos y al electorado. 3. Primera vuelta, un electorado fragmentado. El 11 de abril de 2021 se llevó a cabo la primera vuelta electoral. Ningún candidato obtuvo una mayoría significativa, lo que reflejó la profunda división del país. Pedro Castillo, un maestro rural poco conocido antes de la campaña, sorprendió al liderar la votación con un mensaje centrado en las necesidades de las clases trabajadoras y rurales. Keiko Fujimori, con un sólido apoyo en sectores conservadores y urbanos, quedó en segundo lugar, garantizando su pase a la segunda vuelta. La polarización entre Castillo y Fujimori rápidamente se convirtió en un tema dominante, dividiendo al país entre quienes demandaban un cambio radical y quienes temían un giro hacia el autoritarismo o el populismo. 4. Segunda vuelta, una batalla decisiva. A. Intensificación de la polarización. La campaña para la segunda vuelta estuvo marcada por discursos polarizantes, acusaciones mutuas y una participación activa de los medios de comunicación y las redes sociales.
Castillo prometió una transformación radical del país, incluyendo una nueva constitución y un mayor control estatal sobre la economía. Fujimori, en contraste, abogó por la continuidad del modelo económico y advirtió sobre los riesgos de un régimen socialista. B. Resultados ajustados. El 6 de junio de 2021 se celebró la segunda vuelta. Con una participación masiva, el resultado fue extremadamente ajustado. Pedro Castillo ganó con el 50.13% de los votos frente al 49.87% de Fujimori. Una diferencia de apenas unos miles de votos. Este resultado, aunque legítimo, desencadenó tensiones políticas y sociales, con Fujimori cuestionando los resultados y alegando irregularidades, lo que prolongó la incertidumbre durante semanas. 5. Impacto de los resultados. A. Un gobierno con desafíos monumentales. La victoria de Pedro Castillo marcó un cambio significativo en la política peruana. Como maestro rural y líder sindical, Castillo representaba a sectores históricamente marginados. Sin embargo, su falta de experiencia política y la fragmentación del Congreso complicaron la implementación de su agenda. Su gobierno enfrentó rápidamente desafíos como 1. Un Congreso hostil, con una mayoría de fuerzas opositoras. Castillo tuvo dificultades para avanzar en sus reformas. 2. Crisis internas, las divisiones dentro de su propio partido, Perú Libre, generaron inestabilidad en su gabinete. 3. Movilizaciones sociales, tanto sus seguidores como sus detractores exigieron respuestas rápidas a las demandas sociales. B. Reacciones internacionales. La victoria de Castillo generó reacciones mixtas en la comunidad internacional. Algunos países y líderes progresistas celebraron su elección como una señal de cambio en América Latina, mientras que otros, especialmente en los círculos económicos y financieros, expresaron preocupación por el posible impacto de sus políticas en la inversión extranjera. 6. Reflexiones y lecciones aprendidas. A. La voz de los marginados. Las elecciones de 2021 resaltaron la importancia de las regiones rurales y los sectores populares en la política peruana. Castillo logró captar las aspiraciones de millones de peruanos que se sentían excluidos del sistema político y económico. B. La necesidad de reformas. El proceso electoral puso de manifiesto la necesidad de reformas profundas en el sistema político peruano, incluyendo la regulación del financiamiento de campañas, la representación de las regiones y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. C. El riesgo de la polarización. La polarización extrema, evidenciada en las elecciones de 2021, mostró los peligros de un discurso divisivo. Para avanzar como nación, Perú necesita fomentar el diálogo y el consenso, reconociendo las diversas voces y necesidades de su población. 7. Conclusión, hacia un nuevo rumbo. Las elecciones de 2021 fueron un momento crucial en la historia reciente de Perú. No solo por el cambio de liderazgo, sino por las dinámicas sociales, políticas y económicas que pusieron en evidencia. Aunque el camino hacia la estabilidad y el progreso sigue siendo desafiante, estas elecciones representaron una oportunidad para que Perú reevalúe su rumbo y abrace la diversidad y resiliencia de su pueblo como base para un futuro más inclusivo y equitativo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Quiero invitarte a ayudar a escribir la historia del mundo. Si deseas ahondar en algún país o algún tema, solo deja el comentario y comenzaremos a trabajar. Además, te invito a suscribirte y dar like. Con eso me apoyas y motivas a seguir creando contenido útil para todos. Seamos comunidad. Hasta el próximo video.